Buenas, buenas. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar nuevamente con ustedes acá en Nerdearla. Mi nombre es Sebastián Montini, soy el director de Ingeniería y Plataforma para Bitso. Y una vez más tengo la suerte de poder colaborar con este evento. Esta vez nos espera por delante una charla descontracturada, una entrevista con Adi, con VP de Ingeniería de JetBrains, quien escribió un libro sobre cómo es la experiencia y qué cosas hacer y no hacer para perfeccionar el arte de dar charlas y public speaking en distintos eventos. Así que nos pareció una gran iniciativa poder tener este espacio, compartir un poco de sus experiencias, algunos tips y cosas que aparecen a lo largo del libro. Bienvenido, Javi. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Gracias. No, por favor. No tenemos un montón de tiempo para la entrevista, así que voy a saltar derecho a la cuestión y a las preguntas. La verdad que estuve pispeando la semana pasada y este miércoles también un poquito algunos de los capítulos que me resultaban más interesantes. Creo que hay algunas cosas que saltan como al principio, ni bien uno empieza a leer el libro, contabas de la experiencia de haber hecho todo el heavy lifting o delegar parte del heavy lifting de esta guía, de este libro a ChatGPT. Contanos un poco cómo fue esta experiencia de aprovechar la AI para escribir algo de punta a punta. Eh, a, a ver, yo empecé a escribir una serie de posts en mi blog sobre, sobre el tema y, y muchas veces la gente me decía, "Ah", porque especialmente también en la misma empresa, en mi empresa me preguntaban un poco por si me puedes dar algún consejo o algo sobre charlas en público. Y tenía que ir a Google, buscar mi propio blog, encontrar el artículo, encontrar el primero y mandarles el enlace. Y luego pensé, mira, un día esto lo voy a recolectar en un PDF y lo voy a poner en un PDF y ya está. Y pensé, si algún momento quiero actualizarlo, en vez de ponerlo en un PDF, utilizaré una plataforma como el Leanpub que me permite actualizar de vez en cuando el PDF. Y ya puesto en eso, pensé, bueno, abrí un documento y empecé a bajarme a bajarme todo lo que era el blog y me puse a formatear a mano. Y digo, a esto estamos en el 2025, tiene que haber una forma mejor que, que hacer este trabajo tan engorroso. Así que digo, voy a probar ChatGPT. Y le dije, bueno, aquí tienes una serie de enlaces, de esto quiero hacer un libro, dale un poco mejor de estructura, agrupa algunas cosas que ves repetitivo y hazlo con un tono coloquial igual que tengo en el blog. Y de ahí me surgió. O sea, básicamente le dije, coge todo lo que tengo y dale un poco mejor de estructura y establece lo que es ¿cómo se llama? Tabla de contenidos, el índice y ya está. Eso es lo que básicamente hice. O sea, no era invéntate un montón de historias ni nada por el estilo. Dije estrictamente Buenísimo. quédate con el contenido que tengo. Está buenísimo, está buenísimo. Una de las cosas que me parece súper interesante de esto es no mantener esa autenticidad del contenido que ya de por sí ya estaba ahí. En el libro, en un momento, tocas un poco este tema de que no todos somos o tenemos la experiencia de estar frente a las cámaras o en el escenario como grandes oradores, ¿no? Y la importancia de ser uno mismo y de mantener esa autenticidad, de no tratar de aparentar o copiar el estilo de alguien. Eh, ¿Cuál consideras que es el aspecto más difícil para alguien que está comenzando o recién animándose a subirse al escenario en este sentido, ¿no? De ser uno mismo y qué estrategia o qué trucos se te ocurren para poder superar algo así? Es que
Depende un poco de los problemas que cada uno tenga. O sea, yo creo que primero el tema de intentar ser uno mismo para mí es muy importante, porque he visto durante mi vida muchas veces personas intentando imitar a otras personas. Ven algún orador, ven a alguien que les encanta y dice, yo quiero ser como esa persona. Y, y, y normalmente eso se refleja como, oye, estás intentando ser como esta otra persona o fracasas completamente. Entonces, ahora, en lo que se refiere a las dificultades, yo creo que el mayor para todo el mundo es el estar nervioso. O sea, eso para mí, porque para mí yo sigo estando nervioso siempre, siempre que doy una charla estoy nervioso. Lo que pasa es que yo he aprendido a controlarlo mucho mejor, porque cuando ves a una persona que es nuevo en esto, ves que están nervioso por el tema de cómo respiran, por los movimientos, por muchas cosas lo puedes detectar. Entonces, el nerviosismo siempre va a estar y yo creo que eso es lo más importante, lo más difícil de superar. Luego ya, ¿cuáles son los problemas de cada uno? Depende. Hay gente que cae en la trampa de repetir constantemente una palabra que si yo llamo filler word, el y luego tú estás escuchando y ya lo único que percatas es el y ya te vuelves loco. O de no tener seguridad sobre el tema sobre la que están hablando, tener dudas, y eso se refleja de otra manera. O sea, realmente depende. Por eso uno de los consejos que siempre digo es, siempre vas a estar nervioso, pero lo más fundamental es conocer de lo que hablas, y más que conocer de lo que hablas es establecer bien las expectativas de la gente. Y si quieres te puedo dar un ejemplo que yo siempre doy, que yo había una conferencia que yo hacía todos los años y luego tenían pues las sesiones en sí, que eran hora y media, 90 minutos, y luego tenían la opción de hacer unos workshops, que era el día de antes, hacer pues, creo que eran 6 horas de clases. Entonces, a mí se me estaba dando el gusto, el gusanillo con el tema de programación funcional y estaba haciendo programación funcional en Kotlin y dije, mira, si realmente quiero aprender programación funcional, pues voy a tener que aprender algo como Haskell, que lo intenté en la facultad y fracasé. Entonces, no, yo aprobé por los pelos. Entonces, dije, mira, pues lo que voy a hacer es proponer hacer un workshop de Haskell. Y esto era un mayo y me lo preguntaron para el mayo siguiente. Y digo, tengo un año para aprender Haskell. Y llegó creo que fue marzo del año siguiente y digo, joder, me tengo que poner a aprender Haskell porque tengo que dar el workshop dentro de 2 meses. O sea, fuera de coña. Y claro, llego ahí y yo estoy muy nervioso porque yo llevo pues poco tiempo, o sea, era más de 2 meses porque había jugueteado bastante con Haskell, pero realmente ponerme a preparar todo y estaba muy nervioso. Y claro, la primera pregunta que hago a la gente es, a ver, ¿aquí alguien conoce Haskell? Y uno levanta la mano con mucha confianza, digo, pues ya lo hemos liado. Y, y lo que dije, mira, yo voy a ser completamente honesto con ustedes. Yo he empezado a aprender Haskell hace poco y lo que voy a compartir con ustedes es mi experiencia, las cosas que he aprendido, los problemas con los que me he confrontado y espero que os sirva de algo. Y cuando establecí el contexto de a qué nivel estoy yo, las expectativas que pueden esperar, no hubo problema, porque ya ese miedo de que, oye, este tío no tiene ni idea. Y resulta que tenía más idea del que estaba programando Haskell desde hace 3 años, con lo cual, que no estoy diciendo que no vayas preparado, hay que ir preparado, pero si uno de los miedos que tienes es que no tengas conocimiento tan profundo del asunto, pero es algo que te apasiona, pues establece bien las expectativas al inicio y eso te ayuda también.
muy bueno, sin duda. Eh, Siguiendo un poquito con esta historia, ¿no? En uno de los capítulos se habla de este concepto clásico de las charlas que tienen una introducción, un inicio, una parte media y un desenlace, que generalmente aplican muy bien cuando uno va a presentar algo que es una historia de vida, una historia de aprendizaje, errores, pero también muchas veces las charlas están más orientadas, ¿no? A como un tema mucho más técnico, lleno de datos. ¿Cómo, cómo considerás que se puede hacer para adaptar esas charlas que son más estrictamente técnicas con esta estructura narrativa que las hace más atractivas, ¿no? Eso un poco depende del tema que estás trabajando también. Porque, por ejemplo, yo cuando daba charlas de programación funcional, lo que hacía era construir una historia que en cada fase, o sea, establecía los cimientos y luego sobre eso iba construyendo lo que era Mm, la casa de en sí, ¿no? Entonces, así continúa, hay una continuidad. Empezamos con esto, empezamos con una función, qué es lo que se puede hacer con una función, cómo, y de así seguir una historia incorporando conceptos, pero siempre teniendo como una base con la que seguir, ¿no? Una historia base con la que, sobre la que ir construyendo. Pero hay veces que eso no es posible. Entonces, para mí lo más fundamental, creo que incluso cuando das charlas técnicas, es identificarte con problemas. Porque es muy fácil estudiar algo y no, vamos a ser sinceros que mucha gente que da charlas en público hace como yo hacía también. O sea, se lo aprendía 3 meses antes y luego iba a dar una charla. Pero lo que realmente la gente valora es los problemas con los que tú te has enfrentado. Entonces, eso es identificarte con el público y entender qué problemas ellos podrían tener y hacer énfasis sobre ese tema. Con lo cual, hay veces que no hace falta tener esa continuidad, pero sí enfocarte sobre los problemas que ellos han tenido o puedan tener. Creo que eso les capta mucho la atención, porque bueno. muchas veces si hablas sobre, por ejemplo, yo qué sé, cualquier tema, programación distribuida, sí, pues vale, esto es un ordenador aquí, luego hay una tecnología que puede ser Corva o SOAP o lo que sea y lo conecta, vale, pero y en la vida real, ¿cómo aplico Ujú. estos conceptos? Entonces yo muchas veces las charlas que daba enfocaba lo que iba a explicar en base a un problema que quería resolver. Muy bueno. Está muy bueno. ¿Cómo, sobre todo hablando de este tipo, ¿no? De de problemas técnicos, de cómo llevar la idea y poder transmitirla de manera efectiva. Una de las cosas que se tocan en el libro habla de los soportes audiovisuales, ¿no? Cómo mantener esos soportes durante la charla, que mantenga a la gente atrapada, pero a su vez que no nos distraiga sobre el contenido que uno está expresando. ¿Cuál consideras que es el error más grande que has visto que la mayoría de los oradores cometen en cuanto a los elementos visuales? ¿Qué pequeñas cosas crees que podría ser como algo fácil de corregir para la mayoría de la gente, sobre todo a la hora de estar presentando temas complejos, donde capaz uno no tiene tanta experiencia previa, ¿no? De nuevo, a ver, una cosa que a mí no me gusta es la idea de una imagen vale mil palabras. Sí, lo que pasa es que luego he visto charlas que no hay nada de texto y lo único que hay son imágenes. Y ahora tú tienes que hacer, la idea es que la imagen tiene un vínculo, una conexión con el concepto que tú le quieres explicar y que la gente se acordaría de esa imagen. Pero claro, si tú tienes una presentación que son
40 diapositivas y de las 40, pues 30 son imágenes, nadie se va a acordar de nada. Entonces, el uso excesivo de imágenes, el uso excesivo de animaciones, había una época y había un orador muy famoso que no quiero nombrar, pero que hacía todo, cada slide era un GIF animado. Es que es demasiado excesivo. Entonces, para mí, honestamente, la mejor charla es una charla que no tiene ni siquiera eh, eh, aspectos visuales. Si tú eres capaz de dar una charla y enganchar la audiencia sin que ellos estén mirando a una pantalla, para mí eso es lo mejor. Y además tienes la ventaja de que si se rompe todo, puedes dar la charla. Y yo Mm, realmente las charlas que doy que no son técnicas, para lo ujú. único que uso los slides, las diapositivas, es solamente una o dos palabras para que yo me acuerde del flujo a seguir. Solamente para eso. Que lo podría poner en un trozo de papel también, ¿no? Pero ahí soy un poco más vago. Pero que realmente yo lo uso para eso, no para otra cosa. Entonces, ahí también he visto que yo muchas veces cometo el error de repetir la sentencia que hay puesta en la pantalla. Por eso intento ni siquiera poner una sentencia, sino una palabra o algo, para que yo luego desarrolle esa idea. Para mí es eso. Entonces, si ves muchas de mis charlas que son no técnicas, Ujú. solamente son una o dos palabras en lo que es la presentación. No hay realmente nada más. Porque no, creo que es un error realmente depender tanto de apariencias visuales. Ahora, si estamos hablando de temas técnicos, obviamente diagramas animados que tú puedas ir controlando, por ejemplo, si estás hablando de, yo qué sé, de arquitecturas REST, pues sí, ahí tener diagramas que van de izquierda a derecha diciendo cómo funciona, todo eso ayuda muchísimo. Cuando estamos hablando de código, yo es que directamente lo hago en la IDE, o sea, directamente lo hago en la herramienta. Nunca utilizo, muy pocas veces he utilizado diapositivas. También es de la vagueza que tengo de poner colores y todo eso en diapositivas. Directamente lo hago en la IDE. Y además, realmente lo que hago es tener código hecho, oculto, y luego lo escribo directo, live. Y tengo el backup por si se me olvida algo o algo no funciona y te pones nervioso y dices, mira, lo tengo aquí ya escrito, pero quiero ir escribiendo. Ahora, el tema de hacer codificación en directo, tienes que ir a acostumbrarte también, porque lo peor que puede pasar es que estés ahí mirando a una persona escribiendo y continuamente cometiendo errores y haciendo backspace y luego escribiendo de nuevo. O sea, eso lleva también mucha práctica. Pero creo que pequeños Jus- trozos de código, ir aumentando también ayuda en ese sentido. Justo mi siguiente pregunta venía un poco por ese lado, ¿no? ¿Qué hacer cuando las cosas salen mal? Cuando ya sea un fallo técnico, un problema de conectividad de la laptop, de internet, o simplemente algo una demo en vivo que uno testeó 1.000 millones de veces y en ese momento no funciona, ¿no? Que es algo que todos hemos pasado alguna vez. Sí, y lo primero es, obviamente dice no cunda el pánico, pero eh, hay errores que la gente no se da cuenta. Y entonces, si hay cosas que tú sabes que has cometido un error, pero la gente no se ha dado cuenta, no te pongas a pedir disculpas, porque es que no se han dado cuenta. Si es un error pequeño, no se darán cuenta, nadie se acordará. Ahora, si te subes a un escenario y la imagen se va o lo que sea, a mí me ha pasado muchísimas veces. Entonces he dicho, bueno, pues yo qué sé, vamos a contar chistes y me pongo a contar chistes. O si veo que ha pasado un par de minutos, ya me pongo cabreado y digo, bueno, ya está, vamos a seguir sin pantalla. Obviamente no he tenido tan mala suerte que ha habido situaciones donde he tenido que codificar y no me he encontrado con una pantalla, porque eso sería un desastre, ¿no? Ha habido una vez, pero
lo arreglamos de una forma, era una aula más pequeña y había una pizarra ahí, lo arreglamos de esa forma. Pero que depende de cuál es el problema. Lo que no puedes hacer es estar ahí, ¿sabes? 5 minutos esperando al técnico y todo eso, porque es que eso está fatal, tanto para ti como para la audiencia. Entonces, esas cosas lo evitaría. Y por eso digo, no depender demasiado sobre lo que es las ayudas visuales. Porque imagínate que se te va el portátil, ¿qué vas a hacer? Muy bueno. Hablabas un poquito ¿no? de estar preparado para este tipo de cosas. Eh, ¿Tenés y al principio hace un rato nos contabas esto de sentirse nervioso, de que nadie nace sabiendo, de cómo a veces las cosas se preparan más sobre último momento y setear las expectativas correctas con el público? ¿Tenés algún truco, alguna estrategia personal para tratar de liberar esos nervios cuando uno sube al escenario? Sé que cada uno tiene como su forma, yo tengo la mía también, pero alguna que consideres que es más aplicable para la mayoría del público a la hora de relajarse y dejar que las cosas fluyan. A ver, yo te puedo decir que siempre empieza con un chiste. Entonces, ahora, si te sale mal el chiste, mm, vas peor, porque ahora no sabes si hacer otro chiste o recuperarte o qué hacer. Yo normalmente, también con la experiencia que he tenido, pues normalmente los chistes no me salen mal. Y si me salen mal, pues, o sea, empiezo a decir, uy, qué mal me ha salido, y de ahí, pues, siempre saco una, una sonrisa o la gente, eh, se me ha olvidado la palabra, la gente sonriendo. Eh, entonces, fuera de eso, yo lo que hacía era intentar establecer algún contacto con alguna persona. Entonces, porque si tienes un amigo familiar, y no amigo me refiero a una persona que conoces, porque de hecho en mi Sí, caso, hacer presentaciones en mi empresa me pone más nervioso que hacerlo frente a un público. Porque frente a mira. un público, digo, yo a vosotros no os voy a ver nunca más. Frente a mi empresa, digo, joder, mañana es que nos vamos a ver la cara y me vas a decir, qué cagada era eso, Adi. Y entonces, para mí, me pongo mucho más nervioso frente a mis compañeros que al público. Pero, cosas que me ayudan a mí. Pues primero, yo siempre escucho hay algún tipo de música, canción especial que me pongo 5 minutos antes o la media hora o la mañana esa antes para un poco animarme. Luego, controlar mi respiración, intentar con el tema del chiste, pero eso ya es más difícil. Y lo que te decía es establecer algún contacto con alguien de la audiencia. Entonces, si es, por ejemplo, una sala pequeña, o si es, por ejemplo, un auditorio, es más Ujú. difícil. Aún así, ahí se puede hacer. Pero si es una sala pequeña, pues yo, por ejemplo, de costumbre lo que hacía era, entraba en la sala, comprobaba que todo iba bien y luego me iba a la puerta y me ponía a la puerta. Y la gente entraba y les saludaba. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ya te sonreían y decían, ah, mira, no vienen aquí a comerme. Entonces, y luego, pues por ejemplo, ya pasaba la puerta y me ponía un poco a charlar con la gente de la fila de adelante. Y entonces ya tenía un amigo, una amiga, entre comillas, ¿no? Ya tenía un conocido, una conocida que yo podría ya establecer un contacto con esa persona y eso ayuda con el tema de los nervios. Y luego ya cuando arrancas y empiezas a ver, pues por ejemplo, que la gente que sonríe un poco o que está haciendo así, a menos que estés en Bulgaria, porque en Bulgaria sabes que esto es un no. Eh, sí, en serio, es un no. Entonces, eh, cuando estableces contacto con esas personas, te produce más confianza.
Y cuando la gente se ríe y cuando la gente está de acuerdo contigo, eso empieza a, para mí por lo menos, En efecto, genera energía. Entonces, todas esas cosas ayudan. está muy bueno. Siguiendo un poquito este tema de las interacciones con el público, eh, hay una parte del capítulo, creo que es uno de los últimos capítulos, que habla un poco, ¿no? de cómo interactuar con el público y sobre todo esta parte que mucha de la gente que capaz está dando su primera charla es la que más nervios o miedos le genera, que es las preguntas del público, ¿no? Cómo, cómo interactuar de una forma en la cual uno se sienta seguro, pero a su vez no sabes que todo lo demás lo puedes planificar, pero esta parte siempre puede agarrarte desprevenido. ¿Recomendás las preguntas durante la charla para que la gente se vaya soltando? ¿Preferís que las preguntas se hagan todas juntas al final, aunque sean de temas al principio? ¿Cómo recomendás manejar ese aspecto que muchas veces a la mayoría de los principiantes nos pone tan nerviosos? A mí, honestamente, me da igual cómo mejor se sienta el público. O sea, hay charlas que yo no quiero preguntas interrumpidas. O sea, charlas que no son técnicas, no Ujú. quiero que me interrumpan. Porque es que me destruye el flujo, me destruye las ideas y es que no viene a cuento. O sea, no viene a cuento. Y para ese tipo de charlas, digo, mira, si hay lugar para preguntas, lo hacemos luego. Y si no, pues me encuentras fuera y hablamos. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un keynote, yo nunca acepto preguntas, ni durante ni después. Luego después nos podemos ver y hablamos. Charlas técnicas, sí, si tienes alguna pregunta, interrúmpeme y te contesto. Ahora, ¿cómo tener esa confianza? Pues conociendo de lo que estás hablando. Y cuando no lo sabes, di no lo sé. O lo buscaré, lo encontraré y mándame un correo electrónico y te contestaré. ¿Vale? Y ese es un error que todos cometemos. Yo cuando era joven, independientemente de dar charlas, pues trabajaba en una empresa. Oye, ¿tú sabes esto? Claro que sí. Yo llevo programando 20 años y luego esa Claro. noche empapándote, oye, ¿y esto del basic qué es? ¿Vale? Entonces eso te mete en un círculo de, para no quedar mal, por creer que lo sabes todo, pues muchas veces decís sí. Y eso es un error que todos cometemos en la vida. En una charla no cometas ese error. Si no lo sabes, no lo sé y lo buscaré. Y conocer tu tema. O sea, la primera charla que yo di en una conferencia, no en un grupo de usuarios, sino en una conferencia, fue en Alemania. Y fue una conferencia donde yo quería, o sea, yo no voy a mentir, yo no empecé a dar charlas porque dije, quiero que la humanidad eh, tenga, quiero compartir mis conocimientos con la humanidad. No, lo mío era mucho más egoísta. Yo quería ir a conferencias y no tenía dinero para pagar la entrada ni en los vuelos y entonces un amigo mío me dice, pues propone una charla. Porque en esa época, y aún ahora también, pero en esa época muchas conferencias pagaban los costes de hotel y de viaje. Y luego empecé a hacerlo y dijo, joder, esto me encanta. Pero la primera vez, pues era una conferencia en Alemania y yo miré la agenda de los años anteriores y digo, joder, todo lo que yo podría hablar ya está cubierto por expertos a las que yo admiro. ¿Y qué no hay? Ah, mira, no hay nada sobre seguridad y criptografía. Vale. Pues me compré el libro de Bruce Schneier de Applied Cryptography, que es un tocho así, y me empecé a empapar todo eso, porque además me gustaba, ¿no? Entonces me empecé a empapar todo eso y hice una charla, preparé una charla sobre criptografía, tipos de algoritmos, llaves simétricas, asimétricas, todo ese tema. Y me pongo a dar la charla muy nervioso y además en esa época fumaba y creía que fumar era para calmar los nervios, pero al revés, Al revés. lo empeoraba. Y, y me encuentro en la fila de delante un alemán que era matemático Uf. y me interrumpe durante la charla
sobre algo que yo dije sobre los algoritmos hash y empieza a debatir conmigo. Y yo estaba, o sea, estaba sudando. Me estaba de lo rojo que sabía que me había puesto, y mira que tengo el color oscuro, pero creía que, o sea, estaba sudando de lo rojo que me había puesto y no sabía controlarlo. O sea, y empecé un debate con él y la gente empezó a murmurear y todo eso, y fatal. Entonces, eso, tener confianza, no establecer conversaciones con como lo que llamamos los trolls, que hay gente que realmente quiere picarte, y decir, y especialmente cuando te encuentras a una persona así, pues decir, mira, esto lo discutimos fuera, ¿vale? Que luego, no fuera, vamos a la calle, no, pero que me refiero que luego lo discutimos porque ahora no queremos consumir tanto tiempo. Pero Muy bueno. el mejor consejo es conocer bien el tema, y si no sabes algo, di que no lo sabes. Está muy bien. Mencionabas recién en esta historia, en este ejemplo de la charla esta de criptografía, que era algo que te apasionaba y que te gustaba mucho. ¿Considerás que es una condición necesaria, más allá de saber del tema, que sea algo que realmente te apasione, que realmente te guste, para poder dar una charla, o cualquier cosa que uno tenga ganas de compartir puede ir, leer, aprender y simplemente mandarse a dar una charla? A ver, para mí es fundamental que te apasione el tema, sí. Al principio no era. Al principio yo básicamente miraba las agendas, intentaba ver qué temas no están cubiertos, qué temas son de actualidad que pueda ser Ujú, interesante, y, y lo hacía de esa forma. Y llegó un momento que no estaba a gusto. No me gustaba lo que estaba haciendo, no me gustaba eh, a- en qué es lo que me estaba convirtiendo, y lo dejé de hacer. Y dije, mira, yo voy a solamente dedicarme a temas que me apasionan. Y además, cuando te apasiona el tema, se refleja también en la charla. Realmente proyectas otra cosa. Entonces, sí, yo recomiendo solamente hablar sobre temas que te apasionan. muy bien. Muy bien. Nos vamos a despedir con una última pregunta que seguramente es medio trillada, pero creo que puede aportar mucho valor a quienes nos están escuchando. ¿Qué consejo le darías a alguien que está por dar su primer charla o que quiere meterse a dar a su primer charla? Y qué consejo le darías a alguien que ya ha dado esa primer charla, ¿no? Y que busca cómo perfeccionarse o cómo poder seguir ahondando en este camino? A ver, la persona que está por dar su primera charla, obviamente, mira, lo único que le puedo decir es que yo aún después de tantos años dar charlas me pongo nervioso, y que eso no te eche para atrás. Ahora, si ves que no te gusta, deja de hacer charlas. Pero que estar nervioso no te echa atrás, porque además el estar nervioso muestra que realmente te preocupa el tema, y quieres y te gusta el tema, y no eres indiferente a los resultados. Cuando no te preocupa una charla es porque es que te da igual, y en ese momento cuestiona realmente si deberías hacerlo. A una persona que realmente lleva un tiempo y quiere mejorar, hace una cosa que yo no hice, que yo no practico, ni practicaba, ni me grababa, Mm. y muchas veces leía consejos, grábate y mira tu propia charla, y no lo hacía. Entonces, y aún no lo hago. Yo, por ejemplo, cuando preparo una charla, básicamente, si especialmente si no es técnica, realmente preparo las diapositivas y luego voy rápido y digo, bueno, voy a decir esto, en aquí voy a decir esto, aquí voy a decir esto, y luego compruebo que el flujo está bien. Y si el flujo está bien, porque luego lo que yo pueda decir varía a lo que pueda decir ese día. Claro. Pero, obviamente, cada vez que das esa charla, lo practicas para la próxima vez. Pero a la gente le recomendaría que se grabasen, o por lo menos si la charla que han dado está grabada, que se pongan a verlo. Porque yo empecé a mirar mis charlas y la primera vez es que me daba un asco verme, pero me ayudó muchísimo a detectar mis problemas y a mejorar, especialmente con
palabras repetitivas, palabras que llenan la boca sin aportar valor. Y por cierto, sobre ese tema, muchas veces repites palabras porque no sabes lo que vas a decir, porque se te olvida. Y ese olvido, lo que puedes hacer es reemplazarlo por una pausa. Tiene mejor efecto y además no repites palabras. Entonces, si Muy bueno. estás a punto de decir algo y no sabes qué es la palabra que ibas a mencionar, pausa y luego di la palabra. Pausa, piensa y di la palabra. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Javi. La verdad que lleno de contenido y valor esta conversación. Yo por lo menos me llevo unas cuantas cosas más para sumar a mis estrategias cuando me toca hablar en público. Esperamos tenerte por acá próximamente también. Así que nada, muchísimas Gracias. gracias y a todos los que nos han estado acompañando este tiempo también y que sigan disfrutando el resto de Nerdeando.